Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle a los números 96 y 97 de la combi. Estos números van a estar buenísimos, no te voy a spoilear de qué tratan, pero están fantásticos. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que el canal llegue a más personas como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias por tu preferencia y por tu suscripción. También te invito a que sigas esta red social, Facebook, mx.pasatiempo, para que podamos platicar y pues cambiar fotos, etcétera. Y bueno, para no hacer la introducción más larga, mejor vamos a darle. Y para el número 96 vamos a ver qué tenemos. Vamos a hacer el marco del techo, por eso no les quería spoilear. Vamos a poner esto casi en su totalidad en lo largo. Vamos a instalar ya las puertas en su lugar también. Y por ahí de una vez le vamos a poner la parte frontal también de nuestro coche. Vamos a conocer al Devon Motor Caravans, una carta a los posibles clientes. Y pues un poquito más de cómo era esto en cuanto a personalización para tu combi. Y pues es todo. Cada vez tienen menos de que hablar, pero pues tienen que llegar a 125. Voy a abrir esto en mis instrucciones, las voy a poner por aquí. De este lado tengo mi pequeña pieza, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y muy bien, ya tengo las piezas aquí. Lo primero que voy a hacer es acomodar un poquito esto en su lugar. Este lo pondré por acá, de esta forma. Las puertas ya las tengo listas, igual la parte frontal para su instalación. Desarmador, aceite vamos a necesitar. Y este lo pondremos así, justo porque vamos a necesitar estas tres columnas para tornillos. Lo que haremos será poner esto de cabeza aquí y alinearemos estos tres orificios con estas tres columnas. Así. Solo esto un poquito más por acá. De este modo. Y pues de hecho se alinean esos y prácticamente todos los demás también se alinean en su lugar. Bastante bien. De esta manera. Por lo pronto vamos a atornillar en estos tres lugares con tres tornillitos tipo 35. Ya que lo hicimos, nos va a quedar así. Ya va a estar un poquito más unido esta parte del toldo con esta parte de la carrocería. Aquí nos separan en dos pasos, pero vamos a aprovecharlos para hacer en uno. Vamos a atornillar en estas posiciones. 1, 2, 3 y 4. Una vez más con el mismo tipo de tornillos. Es el único que viene en este número. Vamos a atornillar de una vez en esas partes para irnos un poquito mejor. Ya que hayas terminado, te va a quedar justo esos 7 tornillitos en su lugar para ayudar a fijar el techo ahí mismo en su lugar. Vamos a ir ahora por una de las puertas. Vamos a ir por esta de acá primero. Aquí. Y pues tratando de apoyarnos en estos dos orificios y en estos dos de acá, vamos a intentar ensamblar esto en su lugar para que nos quede así. No debe haber mucha separación, se debe ver bastante liso. Y pues de este lado vamos a atornillar en estos dos de aquí y en estos dos de acá. Ya atornillado, hemos terminado esa puerta. Nos debe quedar así. Bastante lindo esto. Toda esta parte ya terminada. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Pondremos nuestra puerta fijándonos que estos orificios y estos de aquí hagan match con los orificios que están preparados de este lado. Así. Y lo atornillaremos de la misma manera con 4 tornillitos. A ver, antes de que se me caiga esto, te lo enseño. Ahí está. Con 4 tornillitos. 2 aquí. Y los 2 aquí. Vamos a hacerlo de volada también.
Ya que lo hicimos, tendremos instaladas ya nuestras dos puertas en la carrocería principal del auto. Iremos ahora justo por nuestra parte frontal y vamos a ensamblarla de manera que estas columnas para tornillos, aquí se ve una y aquí se ve otra, entren en estos orificios para tornillos que tenemos aquí preparados. Y bien importante que la parte frontal quede detrás de estas curvaturas de la carrocería. Ya que lo hayas hecho, a través justo de esos dos orificios, vamos a atornillar con dos tornillitos tipo DS35, los únicos que vienen de este número. Y aquí ya quedan estos dos tornillos en su lugar. Y con esto tenemos ya todo esto de la carrocería ensamblado en una sola pieza. Está increíble. Y pues podemos seguir probando las puertas, abriéndolas y cerrándolas. Todo queda bien, no queda descuadrado. Quedan todo dentro de sus posiciones. Esto hace falta empujarlo tal vez un poquito. Ahí estás. Ahí mero. Y nos queda ya esto en su posición. Vamos, para el 97 lo que tenemos es el panel interior de la puerta corredera. Tendremos ya también algunas ventanas laterales. Vamos a poner su cerradura, me parece. Unos detalles más por aquí. Su marco de ventana y la ventana. 1965, un año de cambios sutiles por parte de Devon Motor Caravans. Y pues los estilos que podías escoger para tu combi. De verdad ya nos quedamos sin tema de conversación por aquí, pero pues las fotos al menos siguen estando muy lindas. Tengo mis piezas listas, voy a poner mis instrucciones aquí a un ladito para que vamos a darle de una vez a esto. Vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí tengo estas piezas listas, esto lo voy a hacer por aquí. Lo primero que vamos a utilizar va a ser esta pieza de aquí. Y esta la pondremos aquí a la vuelta, guiándonos con este pequeño peg que tiene por aquí. No hay forma de que nos equivoquemos. Y lo atornillaremos aquí con un tornillo tipo 21, que también son los únicos que vinieron en este número. Atornillado te va a quedar de esta manera, bastante lindo. Vamos ahora a poner esta pieza, el dispositivo de bloqueo. Y de la misma forma tenemos un peg que nos ayudará a la posición y la columna del tornillo. Vamos a poner el peg por aquí, lo voy a enseñar mejor a esta cámara. El peg aquí y la columna acá, y vamos a presionar. Este creo que ni se atornilla, entra bastante bien. No dice que se atornilla, vamos a dejarlo así por el momento. Vamos ahora a tomar nuestra ventana. Vienen, y esta la vamos a poner así, asegurándonos que los orificios sean penetrados por estos pegs. Aquí tenemos 4 pegs muy pequeños, espero que se vean muy bien en esta camarita, y vamos a penetrar este vidrio así, y de este lado también, de esta forma. Vamos a darle la vuelta ahora a esto y a este también, y nos pide que nada más encajemos esto de la misma manera con estos pegs. Vamos a hacerle un poquito de presión. Ahí viene. Yo creo que esto pues no dice que se vaya a atornillar, no parece que se vaya a atornillar, pero tal vez la puerta, ya cuando pongamos esto encima, va a sostener esto en su lugar. Por lo pronto nos pide que lo dejemos así, y con esto terminamos el número 97. Sí, 97. Y bueno, te dije que eran dos números espectaculares, no te quería spoilear por eso.
No soy fan de que nos quedemos con esto con piezas que se pueden caer, pero bueno, será momentáneamente. Posteriormente pondremos la puerta aquí en su lugar para que se abra y se cierre y quede bien padre esto. Y pues por lo pronto tenemos ya casi en su totalidad la carrocería de la combi. Ya solo unos detallitos de metal, justamente esa puerta, la puerta del motor y la puerta trasera. Y con eso habremos terminado ya la parte de la carrocería. En laterales y nos faltará también la cubierta de acá, que va a estar muy interesante eso. En fin, si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu like y déjame también tu comentario. Si no te gustó, déjame tu comentario para saber en qué mejorar. Si te gustó, gracias como siempre por ver mi video. Nos vemos pronto, gracias por verme, gracias, adiós.